Televisa presenta. Esta noche les presentaremos un documental sobre el modelo económico hacia adentro que vivió la ciudad mexicana, con una breve explicación y el periodo de años que duró. Igual, sobre la etapa llamada el milagro mexicano y el por qué se le dio ese término. Y para finalizar, daremos una breve explicación del movimiento estudiantil de 1968 que ocurrió en la Ciudad de México. El modelo de sustitución de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y debido a los problemas de balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno decide impulsar nuevamente la economía con el modelo de sustitución de importaciones, el cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho e impulsó el crecimiento de la industria ligera productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación de capital. Es así como se desarrolló una industrialización autocentrada o hacia adentro. El modelo económico hacia adentro inicia en 1940 y termina en 1982, y se divide en tres etapas, que son crecimiento con inflación, desarrollo estabilizador y etapa de crisis y agotamiento. El crecimiento con inflación duró de 1940 a 1958. En él se encuentran tres presidentes, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Esta etapa se caracterizó por la construcción de infraestructura económica adecuada que proporcionaba algunos insumos como energéticos, transporte adecuado, materias primas, alimentos y diversos servicios a precios baratos. También se creó un sistema de crédito amplio y flexible, exenciones fiscales para las empresas de reciente creación, además de realizar inversiones directas a empresas manufactureras. Después se encuentra la etapa de desarrollo estabilizador que inicia en 1958 y termina en 1970. En esta etapa se encuentran los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, y se caracterizó por bajas tasas de inflación, que significa que no hubo crecimiento significativo de precios en bienes y servicios y una gran estabilidad económica. De 1970 a 1982 se encuentra la etapa de crisis y agotamiento, donde estuvieron los presidentes Luis Echeverría y José López Portillos. En esta etapa el crecimiento de la economía mexicana empezó a verse reducida, ya que el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y divisas y con ello un déficit en la balanza comercial. Esto significa que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba, es decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. En estas condiciones, nuestro país se vio orillado a recurrir a préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. El milagro mexicano fue un modelo económico utilizado en México desde 1954 hasta 1970. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. La estabilidad económica refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. El periodo en el que se manejó el modelo en la economía nacional abarca los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. De 1940 a 1956 se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitía desarrollarse económicamente. Durante esta época se dio el famoso 12.50 el dólar, lo que demostró la estabilidad de México, que duró más de 20 años. Bueno, ¿por qué se dio esta crisis? Primero que nada, cabe mencionar que fue una etapa de crisis debido a que se vivió un contexto bastante denso,
debido a que la Segunda Guerra Mundial pues había dejado un estímulo de crecimiento a la economía mexicana. Entonces es por eso que la crisis inicia en 1970, ya que empezaba a surgir un nuevo régimen de producción. Es por esto que entonces hay una suspensión de compras por parte del mercado estadounidense hacia México, y todo esto desencadena más problemas como la inflación, que redujo el crecimiento y los mismos empleos. También se perjudicó el comercio exterior, y debido a esto el poder adquisitivo se redujo a la mitad. Todo esto es efecto de la devaluación del peso que se vivió aquí en México en 1970 hasta 1976. El económico de crecimiento hacia adentro no estaba beneficiando a toda la población mexicana. Esto generó una grave crisis en el campo mexicano, ya que las familias empezaron a migrar a las ciudades pensando encontrar nuevas oportunidades y oportunidades de crecimiento económico. Pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria. Son las zonas rurales pobres que se han ido formando a través de los años porque las personas que vivían ahí se han desplazado a las grandes ciudades por falta de oportunidades en su lugar de origen y porque no cuentan con un proyecto de desarrollo por parte del gobierno. Esta situación tenía inconforme a casi todo el país, pero específicamente a los jóvenes, a los campesinos y a los obreros. El país se vio envuelto en varios movimientos, por ejemplo de las instituciones médicas. Un ejemplo claro fue la guerrilla de Chihuahua, movimientos de maestros normalistas y los movimientos de la montaña de Guerrero. Pero sin duda, el movimiento clave que puso en jaque y cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos a consecuencia de los modelos implementados fue el movimiento estudiantil de 1968. El 2 de octubre de ese año había reunidos en la plaza de Tlatelolco estudiantes, amas de casa, jóvenes, obreros y trabajadores, con el único motivo de cuestionar y enfrentar al gobierno, pero lamentablemente fueron atacados por el ejército mexicano. Fue una cruel matanza y desaparición de centenares de jóvenes.